Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Dios en esta hermosa mañana que Dios nos permite traer una palabra de vida para nuestra vida. Gracias a Dios que nos da la oportunidad, queridos hermanos, de estar con vida. Damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de traer que en nuestro corazón siempre haya la disponibilidad de agradar a nuestro Señor, de siempre de sumergirnos en su palabra, de siempre anhelar siempre, queridos hermanos, una palabra que nos ayude a crecer, que nos ayude en nuestra vida diaria. Dios es bueno. Dios, créame que interviene en todos los momentos de nuestra vida. Él interviene. Créame que Dios en su infinita misericordia, en su infinita paciencia, siempre va a extender su mano con sus hijos. Por eso en veces no entendemos las cosas que nos pasan. Porque Dios quiere evitar en nuestra vida estragos en nuestra vida. Quiere evitar en nosotros que caigamos en lo peor, que caigamos en lo más bajo. Lo más bajo es desear morirnos, mucha gente se suicida, mucha gente ya no quiere entregarse a la muerte, quiere entregarse a la perdición. Pero Dios nos detiene. Dios en su infinita misericordia siempre ha sido y será siempre bueno con sus hijos. Por eso pidamos a nuestro Señor y damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta mañana nos sostenga siempre con su mano, nos guarde. Que Él nos guarde, Él nos ayude. Todo lo que tenga que ver con el Señor siempre va a ministrarnos vida, va a ministrarnos dirección, va a ministrarnos, queridos hermanos, que nuestra vida vaya por el camino correcto. Porque Él, su propósito no es destruir al hombre. Su propósito, hermano, no es jactarse de verlo caer. Dice la Escritura en el libro de Lamentaciones que Él no se agrada de ver a un hijo llorar. Él no se agrada de ver a un hijo destruido. Él no se agrada de ver a un hijo arruinado. Él no sale una sonrisa de gozo porque cayó tal persona, porque falló tal persona, porque se dejó llevar. Eso no, nuestro Padre no se alegra. Dice que Él, dice su palabra, queridos hermanos, que Él no aflige a las personas. Dice en Lamentaciones 3, dice ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre de su pecado. Laméntese el hombre de su pecado. Si algo debe de lamentarse el hombre, dice en Lamentaciones 3, versículo 39, dice, ¿de qué se debe de lamentar el hombre? El hombre se debe de lamentar de su pecado, de los errores, de las equivocaciones, de las fallas. Pero quiero decir que el pecado, ciertamente el alma que pecare morirá, dice su palabra, pero en Cristo nos dio vida. El pecado tiene solución por medio de la sangre de Cristo. Pero dice en el versículo 33, dice, antes si aflige también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Otra versión dice, nadie crea que al Señor se agrada de afligir y de causarle al ser humano dolor. Dice, Él no se agrada de ver a un hijo, a una hija llorar, verlos perdidos. No se agrada a Dios. Él no se agrada ver que un hombre, queridos hermanos, esté pasando situaciones. Él por eso dice que Él se compadece según la multitud de sus misericordias. Dice en el libro de Lamentaciones
Por eso es precioso entender, por eso entender los propósitos divinos. Dice otra versión, dice, no castiga por capricho ni aflige a los hijos de los hombres. El Señor no hiere, dice en la versión al día, nos hiere y nos aflige, pero no porque sea de su agrado. No porque sea de su agrado. A veces corrige nuestra vida, pero no se agrada. Realmente no le agrada afligir ni causar dolor a los hombres, dice la versión Dios habla hoy. Realmente no le agrada afligir ni causar dolor a los hombres. Otra versión dice, porque no aflige por gusto, ni de grado acongoja a los hijos de los hombres. No lo hace con gusto, no lo hace, queridos hermanos. Dice, la moderna dice, porque no aflige de su agrado ni constricta a los hijos de los hombres. La versión libre dice, porque no quiere herir ni causarle dolor a ningún ser humano, a ningún ser hombre. Dice que no le agrada. A él no le agrada, no se ríe cuando una persona peca, cuando una persona es arrastrada al mundo, cuando una persona está pasando por muchas situaciones en su vida, no le agrada. Él se constricta. No crea que nuestro Dios dice, se agrada y le da risa. No, dice que no. Porque dice que Él, hermano, Él quiere salvarnos. Él quiere ayudarnos. Por eso es importante entender que la voluntad de Dios siempre en nuestra vida es siempre ministrarnos la salvación, de extender su mano siempre sobre nosotros. Por eso vivimos tiempos, queridos hermanos, donde el hombre puede echarlo a perder todo. En un abrir y cerrar de ojo puede echarlo a perder todo. Vivimos en un tiempo donde los hombres creyentes, los hombres no creyentes, pueden echar a perder todo lo bueno de Dios por una necedad. Porque no entienden los propósitos divinos de Dios. Pueden echarlo a perder cuando el hombre es necio, cuando el hombre vive sin conocimiento, cuando el hombre, su deseo profundo, queridos hermanos, es abandonar el camino de Dios. O simplemente, hermano, no se da cuenta que está infringiendo la ley de Dios, está violando la ley de Dios. Por eso dice la bendita palabra en el 1 de Juan 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Lo que está diciendo el Señor en esta palabra, que el hombre puede violar las escrituras, o sea, sin darse cuenta o sin entenderla. Cuando no hay voluntad de Dios en aplicarla, queridos hermanos, la vive violando cositas, porque la escritura nos enseña que la necedad son pequeñas locuras. La necedad son pequeñas locuras, son arrebatos, son enseñanzas fuera de los propósitos de Dios. Por eso nos enseña, hermano, que dice que podemos echar a perder las cosas de Dios en un instante. ¿Por qué? Porque hay gente que es muy negativa, hermano. Hay gente que es muy miedosa.
Hay gente que le da mala razón a la ciencia, le da la razón a la medicina. Hay gente que le da mala razón, queridos hermanos, a una fe sin bases. Porque la Escritura dice que el necio, dice en los Salmos 53, versículo 1, dice que dice el necio en su corazón no hay Dios. Se han corrompido, hicieron, dice, abominable maldad. No hay quien haga bien. Dice que el necio habla de esa manera diciendo, no hay Dios. No hay Dios. El hombre toma ciertos criterios de salvación. Toma ciertos criterios de decir que está bien y que está mal. ¿Por qué? Porque en su corazón no hay Dios. No toma en cuenta a Dios en su vida. Un hombre que actúa de esa manera, queridos hermanos, está violando la ley. Está violando la palabra de Dios. Por eso es importante saber lo que escrito está. Dice en el Salmo 92, versículo 6, el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. No sabe. El hombre necio no sabe. No sabe lo que hace, no entiende lo que hace. Porque hay ignorancia en las Escrituras. Hay ignorancia, dicen ahí mismo en el libro de Proverbios 1:32, dice, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque por la ignorancia, dice que la ignorancia los va a matar. El desconocimiento de las Escrituras los va a matar la fe, va a matar su vida en Cristo, la mata. Eso a Dios no le agrada, que el hombre por ignorancia. Por eso en el libro de Oseas 4:6 dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No dice que no tenía, dice que le faltó conocimiento. Lo que está diciendo que ya no tuvo necesidad de saber más de Dios. Se conformó con el sender de que Dios es bueno, Dios es mi amor, Dios es todo para mí, Dios es mi Salvador, Cristo es mi Salvador, Él es mi sanador, Dios es bueno conmigo, Dios siempre me ayuda, y con eso se quedó. Pero no quiso saber más. ¿Qué es lo que más tenía que saber? ¿Qué es lo que más tiene que saber aparte de que Dios es bueno? Tiene que saber también la otra parte, porque Dios está dividido en dos partes, en que Dios es amor y Dios es fuego consumidor. La otra parte no la quiso entender. No quiso entender la parte donde Dios también despierta un enojo, despierta una ira cuando se viola su palabra. Esa parte no quisieron saber de que Dios, hermano, que el que viola y transgresa será acreedor de una sanción, acreedor de una consecuencia. Y en veces las consecuencias no son precisamente juicios, sino que en veces la consecuencia es perdición. ¿Qué es perdición? Perdición significa que ellos crean la mentira. Por eso dice que Dios les envió un poder engañoso, dicen Tesalonicenses 2, para que creyeran en la mentira, creyeran en esas señales, pero que esas señales, dice, por cuanto, dice que amaron la mentira y desecharon el amor de la verdad para que sean salvos. Por lo tanto, una de las cosas que los perdió a mucha gente, los va a perder, es su ignorancia. Es su ignorancia. Los va a meter la ignorancia, hermano, porque el necio dice que hay cosas de Dios que lo echa a perder. Hay predicadores necios, hay predicadores fariseos, como los tiempos de mi Señor Jesús también habrá en este tiempo. Habrá fariseos predicando, habrá gente necia predicando. Por eso cuando usted ve en el libro de Romanos 1, dice que profesando ser sabios se hicieron necios.
¿Por qué se hicieron necios? Porque profesaban conocer a Dios, pero habían cambiado la gloria de Dios. Hermano, no fueron agradecidos. Sabían lo que tenían que hacer, pero no lo hacían. El hombre vive pecando y vive infringiendo la ley de Dios. Pero cuando Cristo aparece en nuestra vida, el pecado se va. Y cuando el pecado se va, el hombre deja de violar la ley de Dios. ¿Por qué es importante el arrepentimiento? Porque es importante dejar el pecado. Porque es importante dejar de estar lejos y apartados de Dios. ¿Por qué razón? Para que el hombre deje de violar la ley de Dios. Deje de violar la palabra de Dios. Cuando se acaba el pecado, el hombre deja de violar la ley de Dios. Porque el pecado es la infracción de la ley. Ese es el pecado. Y nosotros lo que queremos dejar es de pecar, y lo que Dios quiere es que se deje de violar su palabra. El hombre creyente su anhelo es dejar de pecar, estar limpio. Y el deseo de nuestro Dios es que el hombre deje de violar la palabra. Por eso yo encuentro 3 tipos de transgresiones. Puede haber más, pero con esto, por el tiempo que tenemos, suficiente como para entender esto. En el libro de Romanos 2, versículo 21, nos habla de aquellos que son transgresores de la ley. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas a otro, no se de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque escrito está, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si el hombre vive violando las cosas de Dios, la palabra de Dios, es como que si no se hubiera convertido a Cristo. Es como que si no tuviera a Cristo en su vida. Porque Cristo, que lo dice, por eso dice que para esto apareció Cristo, para que nosotros dejemos de violar la palabra, para que nosotros dejemos de transgredir la palabra, de no hacer caso de la palabra. Para eso apareció Cristo, porque Cristo es la palabra es Cristo. Así que para esto apareció Cristo, para no violar, para no ofender a Dios, porque realmente en el amor en eso consiste. Pero dice, pero si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Que dice que aunque te hayas convertido, aunque seas cristiano, viene a ser como que si no lo fueras. Viene a ser como que si no lo fueras. Porque los que no lo son viven violándola. Y los que son viven cuidando de no violarla. Pero dice, sí pues, el incircunciso guardara las ordenanzas de la ley, aquel que no es cristiano, si guarda la ley, pero dice, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. El que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley si la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se es exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Lo que está diciendo, quien realmente es cristiano. La palabra judío significa adorador.
Quien realmente es un adorador de Dios, quien realmente es un hijo de Dios, quien realmente es fiel de Dios, lo es en el interior. Interior en el corazón, en el espíritu, en verdad y no en la letra. Por eso dice que con la letra, tú tienes letra, tienes mucha letra. Hay gente que tiene mucha letra, tiene mucho conocimiento, se sabe la Biblia de la A a la Z. Pero dice, es transgresora. El hecho de que se sepan la Biblia, el hecho de que se conozcan todos los versículos de la ley, también son transgresores. Claro, no todos, la mayoría. ¿Por qué? Porque estos viven condenando exteriormente a las personas. Porque eso se preocupa más por su vida exterior que por su vida interior. Puede echar a perder lo bueno de Dios, puede echar a perder la salvación de alguien si solamente se cuida por lo exterior y no el interior. ¿Cuánto creyente se cuida más de lo que come? Se cuida más de la ropa, se cuida más de los aretes, que no usen pantalón, para muchos que no coman moronga o morcilla, que no coman camarón, que no tomen Coca-Cola, que no coman puerco, que no usen pintalabios, que usen manga largas, que si es pantalones, que no usen pantalones las mujeres, que no se pongan ningún desodorante, que no se pongan ningún perfume, que se cuiden, que eso condena a mucha gente. Son acusados terriblemente de pecador, como que si eso los condenara. Pero estos son los predicadores fariseos. Los fariseos. Porque los fariseos son aquellos hermanos que siempre su evangelio es mirar lo exterior. No miraban el corazón de la gente. Ellos miraban lo exterior. Eso es fariseísmo. Por eso el Señor le digo a los discípulos que se cuidaran de la doctrina de los fariseos. Siempre viven mirando solamente la vida exterior de los demás. Eso es fariseísmo. Por eso las personas que viven mirando la vida del exterior de los demás, siempre están pendientes de la vida de los demás, están violando la ley de Dios. Están violando la ley de Dios. Para todo le buscan errores, para todo les buscan equivocaciones, para todo le buscan algo que está mal. A eso se dedican. Pero la Escritura dice que ellos están violando, y otros se dedican a ver cómo vino vestido, si trajo pintalabio. Y hay iglesias donde no dejan pasar a mucha gente porque la mujer usa pantalón, los condenan. Hermano, algo terrible. Eso es la doctrina del fariseo. Por eso el Señor lo reprochó mucho, porque así se puede violar, o sea, se puede estar violando. Quizá digas que yo no soy pecador. Oye, estás pecando al de estar pendiente de la vida de los demás. Dios mandó que nosotros estuviéramos pendientes de nuestra vida, no de la vida de los demás. Por eso Mateo 23:25 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso y lo del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a los sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos y de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justo a los hombres, pero por estar llenos de hipocresía y de iniquidad, están llenos de maldad. Por eso, queridos hermanos, se puede estar violando la ley de Dios al parecer que somos demasiado justos delante de los demás, bien vestidos, bien arreglados, y parecemos que en casa no rompemos un plato.
Aparentamos que en veces en la casa no pasa nada. El hombre es duro con la mujer es dura con el varón. Los hijos no respetan a los padres, pero quieren tener privilegios. Pero el Señor le dijo que estaban, dice en el libro de Lucas 11:38, dice: el fariseo cuando lo vio se extrañó de que no se hubiesen lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpian lo de afuera del vaso y lo del plato, pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad. Aquí le dice: necios, necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Quiere decir, cuando dice necios, le estaba diciendo: oye, estás echando a perder la obra de Dios. Hay gente que está echando a perder la salvación de otros. Esa gente esos predicadores, esas iglesias donde condenan a las personas por comer puerco, por usar aretes, por usar pantalón, por pintarse, no es pecado, queridos hermanos. Esas cosas no condenan a ninguna persona. En ninguna parte de las Escrituras dice que eso es pecado. No dice que es pecado. Y cuando agarran lo del pantalón, la palabra cuando hablan del pantalón, no dice, ni tan siquiera dice pantalón. Ni tan siquiera dice pantalón. Porque la vestimenta del pantalón fue hace poco que, bueno, no era de ese tiempo. Por eso lo dice en el libro de Deuteronomio. Pero porque hay que decir esto, porque eso no condena a una persona. O sea, esta gente vive para condenar. Es una doctrina del fariseísmo, que no condena a una persona, no lo manda al infierno. Por eso que dice que se van allá al infierno. Tengan mucho cuidado con esos predicadores, porque están condenando, están violando. O sea, que fueron levantados solamente para violar la ley de Dios, para violar los mandamientos del Señor. Ellos están violando la ley de Dios. Por eso dice, déjeme, en Deuteronomio 22, dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto. Mucha gente no explica una palabra que se llama abominación. Y esta palabra abominación significa mezclas. Mezclas. Un hombre o una mujer que han perdido su identidad. Cuando habla de identidad, cuando habla que han perdido su identidad, está hablando que cuando un hombre se cree mujer. ¿Por qué dice que la mujer, o sea, el hombre no debe usar ropa de mujer? ¿Por qué razón? Porque aquí no mencionaron las dos partes. Acá dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Solamente se enfocan a que la mujer no debe usar pantalón. La mujer no debe usar pantalón. Pero sí mencionan que si un hombre usa ropa de mujer es un homosexual. Pero no mencionan que cuando dice ahí que la mujer no debe usar ropa de pantalón, está refiriéndose que ella se cree una lesbiana o una machorra, como dicen en otros lugares. Porque cuando una mujer tiene una mezcla en su vida, ha perdido su identidad, que se cree hombre, se pone ropa de pantalón porque se cree hombre, no porque sea mujer, sino porque se cree hombre. Entonces está hablando de homosexuales. Abominación significa mezclas. Significa mezcla. Por eso es abominable el homosexualismo, es abominable delante de Dios. Y eso usted lo puede encontrar en el libro de Romanos 1. Dice que cambiaron su uso natural, hombre con hombre, mujer con mujer. Y eso es una abominación. Pero, y si encontramos, hermano, versículos, ni aún la morcilla es condenación. Pero es que la Biblia dice en Hechos que Dios le puso que no comieran nada con sangre, exactamente nada con sangre. Pero la Escritura dice que antiguamente
los israelitas comían, dice, carne, o sea, carne con vida, hablando con su sangre, dice que la comían cruda. Si lo agarramos más literalmente, bueno, no tiene nada de nutritivo, pero eso no condena a las personas, porque el Señor dijo algo, que, queridos hermanos, de que ningún alimento es impuro. Ningún alimento es impuro, más para los gentiles. Por eso, cuando manda ningún perfume, nada condena al hombre, sino es el pecado de la transgresión de la ley, el pecado de todo aquello que ofende a Dios. La ropa no ofende a Dios, la comida no ofende a Dios. Es el hombre, la Escritura dice que es el hombre quien es el pecador, no la ropa es pecado. No lo dice en ninguna parte de los 31 reyes de Canaán. Está la palabra ropa, la palabra comida, está la palabra moronga, está la palabra cerdo. No está en ninguna de los reyes, no está en ninguna de las obras de la carne, no está en ninguno de la carne en sí, de las áreas de la carne. Está la palabra ropa, la palabra arete, la palabra pintalabios, la palabra perfume, la palabra puerco. No está. Solamente fue un mandato para los puercos, solamente fue un mandato para el pueblo de Israel, pero ninguna de los demás. En ninguna. Y cuando habla en 1 de Pedro 3, versículo 1, no condena eso, sino que les dice que no sean ostentosos, no sean exagerados, pero no dice que es el pecado. Más bien sean el de ornato interno, de un espíritu afable, amable. Pero eso no condena. Están equivocados, por eso la Escritura dice aquí que estos están violando completamente la ley de Dios y están condenando a mucha gente, por no decir que es una predicación de apostasía. 1 Timoteo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y por la hipocresía, porque los fariseos eran hipócritas, hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que no, y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Por eso la palabra dice en el libro de Corintios que cuando tú vayas a visitar a alguien y te den algo de comer, quizás que para ti está malo, dice, participa de ello, porque dice que puedes destruir la salvación de alguien. ¿Por qué puedes destruir la salvación de alguien? Hermano, dice, no hagas que por causa de la comida una persona se pierda y le empieces a decir de cosas, porque no comes tal cosa. No, hermano, o sea, uno debe ser hasta respetuoso con las personas, porque hay gente que condena a las personas porque le dan algo. Por eso esta gente no sirven para salvar. No sirven, hermano, para predicar el evangelio, porque no se vaya a perder una persona por causa del alimento. Y eso es algo que a Dios no tolera y es fariseísmo. Por eso nos enseña su bendita y preciosa palabra. Cuando vayas te den algo de comer, hermano, siéntete, cómelo, y el propósito es la salvación de las almas y no, queridos hermanos, condenar a las personas. Dice en Romanos 14, versículo 14, porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu, porque en el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos con lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida, porque todas las cosas de la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come.
pero es malo que otros hagan tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tú tienes fe? Tenla para contigo, delante de Dios. Bienaventurado aquel que no se condena a sí mismo en lo que come, en lo que aprueba. Otra versión dice, ¿tú tienes fe? Si algo Dios te mostró a ti, que para ti es malo, dice, otra versión dice, no se lo debes de imponer a otros, solamente lo es malo para ti, no para otros. Solamente es para ti, no es porque Dios me mostró que todos dejemos de tomar refresco. No te lo mostró a ti. A nosotros no nos dijo nada. Así que si a ti te lo prohibió Dios, pues solamente es para ti, no es para la iglesia. Porque dice que esto, una de las características de la apostasía en el último tiempo, que estarán escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, es que van a prohibir todos los alimentos, van a prohibir que la persona no use pantalón, no use arete, las mujeres no se pinten, no se arreglen para sus esposos. Yo le puedo mostrar muchas versiones donde la iglesia de Cristo va a estar adornada, va a estar ataviada. Por eso viene la palabra ataviada. Y atavío significa algo que se pone en el cuerpo para que se sienta, significa, está dividida la palabra atavío, uno en accesorios y otro en cremas, en perfumes. Por eso será parte de la apostasía. Es parte de la apostasía. No es solamente ir contrario a lo que ha aprendido, sino que también condenarán todo lo que es perfume, todo lo que es embellecedor, todo lo que son crema, que son rubores, camisa, ropa, zapatos, todo lo van a considerar pecado. Mucha gente usa la imagen de Jezabel, pero no usaron la imagen de la reina Esther, que fue embellecida y presentada ante el rey. Entonces podemos decir que nada de lo que coma y beba el hombre le es condenado, le es considerado un pecado. Eso es una mentira. Es una mentira, porque estos son apóstatas. Viven violando. Aquel que vive mirando la vida de los demás, viendo en qué falla, qué come, qué dice, qué piensa, eso está violando la ley de Dios. Aquellos que están pendientes de imponerles de que no usen pantalón, que no usen arete, eso están violando la ley de Dios. Eso están violando la ley de Dios. Porque este tipo de predicadores, mucho tipo de creyentes, son fariseos, que la Escritura dice que ellos viven pecando contra la ley. Viven violando la ley de Dios. No sirven para salvar. Así que si una persona come puerco, o como los que dicen los adventistas, que si no respetan el sábado, ¿sabe qué dicen los adventistas de los demás gente? Que todo aquel que no respeta el sábado no es salvo. O como aquellos que dicen los judaizantes, que dicen que si no tienen a Yahshua HaMashiach, que es para ellos no es el Cristo de los gentiles, no es el Mesías de los gentiles, porque ellos no le dicen Cristo, le dicen el Mesías de Israel. No es el Mesías por eso el hecho de que lo digan en hebreo, no se está refiriendo a Jesús de Nazaret, el rey de los gentiles, o sea, de nosotros, de la gente. No nos está refiriendo a ellos. Por eso el decirlo en el hebreo, se están refiriendo ellos al Mesías, y ellos dicen que a quien no reciba al Mesías de Israel, no refiriéndose a Jesús, nadie es salvo. Entonces podemos decir que solamente los judíos se van a salvar, que solamente los judaizantes se van a salvar, y solamente se van a salvar los del séptimo día. O por como dicen los católicos, que si no reciben a María como la Madre de Dios, tampoco nadie se va a salvar. Entonces, ¿cómo se salvaron todos los demás que han creído en Jesucristo? ¿Cómo se han salvado a todos aquellos que murieron confesando a Jesús como su Salvador y pidiendo perdón por sus pecados? ¿Cómo se salvaron?
¿Cómo se salvaron aquellos mujeres? ¿Usted cree que hay mujeres condenadas en el infierno porque un día se pintaron el cabello, porque usaron aretes, porque comieron puerco? ¿Usted cree que hay gente en el infierno porque pasó por eso o porque nunca se arrepintieron de sus pecados? No honraron a Dios, no buscaron a Dios, ni tampoco tenían amor y comunión con sus hermanos. Porque el cumplimiento de la palabra es el amar a Dios y amar al prójimo. ¿Cómo se salvarán entonces aquella gente? Entonces quiere decir que solamente los adventistas se van a salvar, porque si de parte de los adventistas ningún católico tampoco se salvó. Si de parte de los católicos ninguna religión más se salvó, ni a unos judíos. Y los judaizantes, o sea, los gentiles, nadie se salvó. Porque condenaron todo sin entender que eran ellos los que están violando la ley de Dios. Así que si usted le impone a otros que no vista así, uno debe de vestirse con decoro. Pero ninguna comida es. Por eso el Señor dijo, Mateo 12:35, bueno, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. El hombre que ande diciendo o haciendo lo malo, es más malo decir no comas esto, no te pintes eso, no se ropa, porque eso es condenación. No, la Escritura nos enseña, queridos hermanos, que lo que realmente es pecado es hablar contra la palabra, que para ellos no salva, que para ellos condena. Jesús no vino a condenar, dijo él en el libro de Juan 3. Él dijo que él no vino a condenar al mundo, sino vino a salvar al mundo. Porque hay gente que dice que los tatuados, los que se tatúan, no van a ir al cielo, no van a ir con el Señor, que se van a ir al infierno. Todo aquel que vino a Cristo ya tatuado van a ser salvos, son salvos. Solamente Dios pide que se arrepientan de sus pecados. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Que con una necedad, porque ignoran las Escrituras, esa necedad, son necios, que echaron a perder y están echando a perder la obra de Dios, que salva y no condena. Así que nada de lo que tú comas, nada de lo que tú te vistas, nada de lo que te hayas puesto en el cuerpo condena. No condena a nadie que se vaya al infierno, sino lo que realmente condena es rechazar a Jesucristo como su Salvador. Lo que realmente condena es oponerte a la bendita palabra, ir en contra del bendito Espíritu Santo, ofender al Espíritu Santo, menospreciar y tirar y darte la vuelta. Eso realmente condena. El no hacer justicia, el no tener misericordia realmente condena. Pero por lo demás nada. Así que si vive usted vigilando la vida de los demás y no vigilando su vida, si vive usted acusando a otros, condenando a otros, hermano, en ropa, comida y todo, es un fariseo. Es un fariseo que está violando la ley de Dios. Segundo, Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino que por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Si buscando ser justificado en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Eso de volverse atrás. Dice, porque si las cosas que destruís las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Mire, aquí habla de dos cosas. La gente no será salva porque regala comida, porque regala ropa, porque regala café, porque regala despensas, porque regala dinero. La gente no será salva por eso. Sin embargo, en muchas iglesias las aplican. Sin embargo, la misma escritura dice que se llama soborno. Solamente van a la iglesia porque les dan una dádiva, les dan un regalo, les dan una recompensa. Por eso van a la iglesia. No van a la iglesia nada más por otra cosa, porque les dan de comer, porque los ayudan. No van por otra cosa, nada más por eso. Somos los gentiles que solo buscan satisfacer sus necesidades personales y no la necesidad espiritual. Estos viven transgrediendo la ley. Todo aquel que no busca a Cristo por amor y no por interés, hermano, todo aquel que no busca a Cristo y no por interés, hay gente que está realmente violando la ley de Dios. Está en contra de la ley de Dios. Espero que usted cuando vaya a las casas de Dios a buscar a Dios realmente sea porque le interese. Busca su perdón, busca su misericordia, su paciencia, su bondad, su fidelidad. Y no buscarlo por un interés. Por eso Él sacó a los cambistas que estaban comprando y vendiendo. Habían convertido el templo de Dios, la casa de Dios, el lugar de adoración, lo habían convertido en un comercio. Nada más buscaban satisfacer sus propias necesidades y no la necesidad del alma. Solo porque hay comida, porque hay reunión van, si no, no van. Solo porque les van a dar algo, por eso van, si no, no van. Porque va a haber fiesta, porque va a haber reunión donde se va a regalar comida, donde se va a regalar ropa, dinero, despensa, de todo, si no, no van. Segundo, dos cosas habían aquí. Otra de las cosas que hay aquí, que transgresor me vuelvo, dice el Señor, es cuando el hombre da un paso hacia atrás. Se vuelve atrás a su vida pasada. Todo lo puede echar a perder, el necio lo puede echar a perder en un ratito. Lo puede echar a perder volviendo su vida a la carne, a las obras de la carne. Agarra los vicios. Agarra su misma vida de antes que tenía. Todo aquel que vuelve a agarrar lo que antes dejó, dice que es un transgresor de la ley. Es un transgresor, es un pecador porque está pecando contra la palabra de Dios. Por eso hay quienes pecan contra su propio cuerpo. Hay quienes pecan contra Dios y hay quienes pecan contra la palabra. Y esto es muy delicado. Porque los hombres están pecando contra la palabra. No les interesa cambiar. Al hombre que no le interesa cambiar su vida, seguir haciendo su vida de esa misma manera, siguen su mismo rollo en la carne, no andan en el espíritu. Por eso la escritura dice en el libro de Romanos 8, versículo 5, nos enseña su preciosa palabra, queridos hermanos, que hay quienes son cristianos, pero tienen la misma, no hay cambios en su vida. No hay cambios en su vida. Romanos 8, versículo 5 dice: todos los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Vuelven a agarrar su misma vida. Porque dice, porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu. Nunca tienen tiempo para Dios. Nunca tienen tiempo para el Señor. Viven una vida alejada, una vida apartada. Eso están violando la ley de Dios. Están violando, están pecando, hermano, porque viven pecando contra la bendita, preciosa palabra de Dios. ¿Por qué? Por una necedad, por una ignorancia, por un desconocimiento. Pero eso no los hace, queridos hermanos, no los hace inocentes. Otros, Santiago 2, versículo 10.
Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquellos que no hicieren misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Dice que hay quienes van a ser juzgados. Esto está bonito, precioso. Hay quienes van a ser juzgados, dice, según la ley de la libertad. Por eso este es el famoso libre albedrío que mucha gente, mucho predicador dicen que existe libre albedrío. No existe libre albedrío. Dios nos dio voluntad, pero la perdimos nosotros al entregarle a Él nuestra voluntad y dejar que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Así que si Dios te dice, a veces sí digo, el pecado, la gente decidió el pecado. Fue una voluntad, porque los hijos de Dios no actúan de esa manera. Los hijos de Dios renuncian. Por eso cuando Cristo viene a nuestra vida, dice que entró para destruir, para deshacer las obras del diablo. Nosotros estamos, por eso se considera rebelión, se considera desobediencia, porque tomamos una mala decisión. Aunque Dios nos dio esa voluntad de tomar la decisión en aquellos indecisos, en aquellos que llevan una vida de libertinaje. No una vida que llevan aquellos en el día de la libertad, porque hay quienes Dios los hizo libres y hay quienes Dios los hizo esclavos. O sea que dice, si cometes adulterio, hay gente que piensa que lo peor en un cristiano es cometer adulterio. No, entre los 10 mandamientos está la murmuración, está el chisme, el robar, matar, que todas son considerados igual. Si usted agarra en Gálatas 5:19, piensa que el adulterio es lo peor de alguien. No, también los celos, las iras, las contiendas, las borracheras también entraron, porque el castigo fue para todos, es que no entrarían en el reino de Dios. Acá dicen, tú no cometes adulterio, o dejas de cometer adulterio, pero es ser una persona que matas la fe de otro, desanimas a otro, ofendes a Dios a no importarle la vida de los demás. Por cuanto no tienes misericordia y te compadeces de la gente que peca, ya no andas en amor, andas sin misericordia. Porque dice que por esas cosas, dice en el libro de Efesios 5, versículo 2, en el versículo, porque habéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino del Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, que por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces también dice que por estas cosas viene la ira de Dios. ¿Por qué? Porque vives matando la vida de los demás. Vives juzgando la vida de los demás. Por eso también dice la Escritura, dice que en Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia, no como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, sé insensatos, sino entendidos, del cual sea la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque acabo de repetir que una necedad de alguien, un desconocimiento de alguien, no solamente el que desconoce las Escrituras, el que desconoce la voluntad de Dios, comete necedades contra la vida de otros, puede echar a perder la vida de otros. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque hay gente que no está cumpliendo con la voluntad divina. Cualquiera dice que guarda la ley, es obediente a la ley, pero ofende a un punto a su hermano, se hace culpable de todos. Quizás no cometas, pero vives matando, vives desanimando. No te importa la vida de los demás, no te compadeces de la vida de los demás,
no tienes misericordia por la vida de los demás. No andas en amor, dice, no tienes misericordia. Por eso la Escritura dice que en Eclesiastés 10, versículo 1, que una pequeña necedad puede hacer que el hombre viole toda la ley. Puede ser que el hombre eche a perder todo lo que Dios está haciendo. Porque si lo agarramos aquí en este punto, ¿cuánta mujer, cuánto hombre, cuánto joven puede echar a perder si el hombre se vuelve, hermano, si el hombre vive ofendiendo y no cumpliendo en la vida con relación a Dios, no cumple con su esposo, con su esposa, no cumple con el prójimo, no cumple con sus hijos, vive violando la ley de Dios. Vive violando la ley de Dios. Pero dice que no son transgresores, viven pecando porque viven pecando contra la ley de Dios. No están pecando contra ellos mismos, están pecando contra la palabra. No le cumplen al esposo, no le cumplen a la esposa, abandonan a los hijos, abandonan la casa, hermano, no tienen una relación con Dios, viven ofendiendo, viven gritándose, dice que están ofendiendo en todo. Están ofendiendo en todo a Dios. Hermano, otro dice que vuelven su vida atrás, tienen una vida sin cambio, están ofendiendo a Dios, están violando toda la ley que no se propone a cambiar cada día, ser mejor cada día. Queridos hermanos, conducirse conforme a la palabra, vive violando todos los días la ley de Dios. Todo aquel que vive juzgando, pendiente de la vida de los demás, hermano, pendiente aún poniéndole no comas esto, no te vistas así, vive violando la ley de Dios. Viven pecando porque viven violando la ley de Dios. Están pendientes de la vida de los demás. No cumple con sus deberes, tanto en la casa como deberes como esposo, como esposas, como hijos. No cumplen, hermano. No tienen obligación, hermano. Viven una vida sin cambio. No quieren cambiar su vida. Piensan, dice que eso es una necedad. Eso es una necedad que puede echar a perder toda la obra de Dios, puede echar a perder la salvación de Dios, porque son negativos. Sus acciones y su comportamiento son negativas, antes que positivas, antes que conforme a la palabra. Lo pueden echar a perder todo por una necedad, por una falta de sabiduría, por una falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque antes uno no debe de pecar con la boca, uno debe pecar por obra, debe pecar por omisión. Así que el hombre vive pecando. El hombre vive violando la ley de Dios por una pequeña necedad. Una necedad lo echa a perder todo. Lo echa a perder todo. Por eso en vez estamos como estamos, porque en vez a la gente no le interesa aprender la voluntad divina. Según dice, bueno, es que yo no peco. No pecas, vives pecando todos los días, al no conocer tus obligaciones, tus responsabilidades. Y luego salen con palabras negativas, con palabras engañosas, palabras mentirosas, no conforme a la palabra. Eso es violar la ley, eso es pecar contra Dios. No les importa sus palabras necias, no se dan cuenta que el hombre va a dar cuenta por cada palabra necia que diga, por cada palabra ociosa, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. No tienen miedo, hermano, a decir las cosas fuera de lugar. Hay gente que, hermano, se vuelve atrás, vuelve al mismo estilo de vida en sus vicios, de una vida desordenada, sumergida en el pecado, sumergida en el mundo, violando las escrituras, y cree que están haciendo lo correcto. Se defienden porque son cristianos, se defienden porque conocen, dice, tú que tienes la letra,
Se preocuparon más. Es que a Dios le importa más lo del corazón, y que yo amo, aunque yo sea pecador, aunque yo haga esto y lo otro, yo sabe Dios que lo amo. No. No es así. Y dice que por estas causas viene la ira de Dios, porque se viven cometiendo injusticias. Una necedad hecha puede echar a perder una salvación. Puede echar a perder una obra de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque no se arrepiente el hombre. No busca cambiar todos los días. Son necios. Necio es una persona ignorante que tiene desconocimiento de las Escrituras y por eso la vive violando. Aunque profese conocerla, la vive violando. Desconoce cómo debe de tratar a los otros, cómo debe comportarse con los demás. Desconoce que debe de ayudar al que está pecando, ayudar al que cometió un error, no que lo esté condenando, lo esté señalando, lo esté divulgando. No conoce, pero sí le gusta, a ellos les gusta vestirse bien por fuera, aunque parezcan ser justos, aunque en realidad en casa, en su vida matrimonial, en su vida familiar, en su vida con los demás, viva violando las Escrituras. Qué terrible. Pero ese es el tiempo de la gente que vive cometiendo apostasía en este tiempo. Vive violando la ley de Dios. Y por eso nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios, que nos haga sabio, que nos haga, hermano, conforme a la bendita propósitos de Dios, para no violarle a Dios, para no pecar contra la ley de Dios. Que Dios, así como nosotros pedimos misericordia, también dice, hermano, que aquel que trata la vida de los demás con dureza, no cumple con sus responsabilidades en el trato, en el lenguaje con los demás, tampoco tiene misericordia, y no se le dará misericordia en el tiempo final, como le pasó, porque dice, no cometes adulterio. Tú vienes acusando que los demás cometen adulterio, pero tu boquita, pero dice, pero tú matas con la boca, tú estás peor. Por lo tanto dice, estás peor. Y por esas causas, dice, viene la ira de Dios, porque Dios condenará a las personas por las obras de la boca, no por las obras de la carne. Porque las obras de la carne están consideradas tanto dentro y fuera de Cristo. Porque a los demás, la gente que peca porque desconoce, eso es su vida, su estilo de vida. Pero la gente que está dentro y que agarró los vicios, agarró porque en realidad se alejó de Dios y buscó las cosas, volvió lo que antes lo había dejado, lo volvió. Dice, yo no peco a Dios porque piensa que pecar a Dios es ir a la iglesia. Y ahí él ofendió no ir a la iglesia. No. Ofender a Dios, no apartarte de todo lo que te aleja de Dios. Ponte a cuentas. Ordena tu vida. Arregla tu vida. Así que si quieres, no una necedad de echarlo a perder todo. Ten cuidado. Ten cuidado, hermano. Si tú no tienes deseos de cambiar, estás violando la ley de Dios. Si tú vives mirando la vida de los demás, condenando la vida de los demás, estás violando la ley de Dios. Si usted vive no cumpliendo en casa, si usted vive no haciendo lo correcto en casa, hermano, y vives peleando y vives discutiendo y vives con un lenguaje completamente equivocado, estás violando la ley de Dios. Porque la gente necia va diciendo a los de todos son necios, así soy y qué, el que me conozca así soy y qué. ¿Qué podemos hacer, hermano? Al arrepentimiento en Dios nos hace volver a casa.
nos hace poner en las posiciones de Dios. Por eso es importante conocer que, hermano, que entendamos que la dice que las moscas muertas hacen heder y dan mal perfume al perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Una pequeña locura, una pequeña necedad lo echa a perder todo. Puede echar a perder una salvación, puede echar a perder la vida de una persona. Queridos hermanos, vuélvete a Cristo, que tengas el deseo profundo de cambiar en tu vida. Que no hay cosa que condene más a un creyente el que se oponga en contra de la palabra. No es lo que coma, no es lo que vista, no es lo que se ponga lo que realmente condena a una persona. El pecado es que viole la ley de Dios, que no haga lo que la ley le manda hacer como persona en su casa, como persona con los demás y como persona en relación con Dios. Eso sí es grave. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Ayúdenos a compartir, dale like a la página, queridos hermanos, y no eches a perder las cosas de Dios con una pequeña necedad, con una pequeña locura. Que Dios te bendiga. Ama a tu familia. Hermano, busca la familia. Reconcíliate con los hermanos, reconcíliate con Dios. Les esperamos mañana en punto de las 9 de la mañana, en punto, hermano, en el culto general que tenemos aquí en Cerrito Canací. Visítenos. En la página está la ubicación, está el teléfono, hermano, por si se le hace difícil. Visítenos, traiga un invitado y juntamente le demos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Visítenos, queridos hermanos, porque hace falta, y donde quiera que estés, congrégate. Es tiempo que a lo mejor que una locura te haya hecho perderla, distanciarte delante de Dios. Pero tú vuelve a casa, pídele perdón a Dios, ordena tu vida. Si has estado viviendo una vida hacia atrás, una vida alejada, tienes que volver. Arrepiéntete de tus pecados para que vengan tiempos donde Dios obra en tu vida. Reconcíliate con la familia, no andes de necio, no andes diciendo palabras que no convienen, porque esas cosas Dios las toma en cuenta. No se las lleva el viento. Todas nuestras palabras hacia los demás, nuestras palabras hacia las cosas de Dios y nuestras palabras hacia el esposo, a la esposa, a los hijos, a la familia, van a ser tomadas en cuenta. Que Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Les esperamos el lunes en punto de las 7 de la mañana con la voluntad de Dios, hermano, con una palabra de vida para tu vida. Muchas gracias por su tiempo a todos los que estuvieron en esta mañana y los que nos van a ver. Si quieren comentarios, gracias por sus comentarios. Alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto escríbanos y les contestamos. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones.